Muy bendecidas y buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión. Y antes de comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu bendita palabra. Señor, gracias porque tú eres un buen Padre y tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Señor, en el bendito y precioso nombre de Jesús venimos dándote gracias por ser nuestro Padre, Señor, por ser un Padre perfecto, cuidadoso de cada uno de nosotros, que todo el tiempo está pendiente y todo el tiempo está obrando en nuestras vidas para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. En esta noche, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que todavía haya en nuestras mentes y en nuestros corazones, que nos esté impidiendo conocerte a ti y obedecer tu palabra y tener la vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo, Apocalipsis y el libro de Daniel en relación con las señales de los últimos tiempos, pero hoy vamos a hablar específicamente del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que se refiere al mensaje a las 7 iglesias. Es un mensaje directamente de Jesús a cada una de las 7 iglesias que se mencionan acá y que son parte del proceso o de la instrucción que el Señor nos está dando para prepararnos para la venida de Cristo. Después de este mensaje, de esos mensajes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y capítulo 5, se da el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estas 7 cartas son la preparación para la iglesia, para el arrebatamiento. Las cartas a las 7 iglesias en realidad no son a 7 iglesias, son a los 7 líderes de las 7 iglesias. Porque ellos son los responsables, como responsables de la iglesia y de transmitirle el mensaje a la iglesia. Por eso se llaman cartas a las 7 iglesias, aunque en principio están dirigidas a los líderes de cada una de esas iglesias, a los apóstoles de esas iglesias. Estas cartas tienen varios entendimientos. El primer entendimiento es que se trata de 7 iglesias reales que existían en el tiempo en el cual Apocalipsis fue escrito, es decir, aproximadamente en el año 90 después de Cristo. En segundo lugar, se trata de 7 etapas por las cuales va a transitar la iglesia desde su origen hasta el arrebatamiento, y son 7 épocas consecutivas. Aparte de ello, también se refiere a 7 tipos de iglesias que van a estar presentes siempre en la historia de la iglesia, aunque una va a ser el tipo determinante de acuerdo a la época y a la iglesia de que se trate. Y por el otro lado también nos habla de 7 tipos de creyentes que van a existir en todo tiempo de la iglesia. Las 7 épocas de la iglesia de que nos describen las 7 cartas de Apocalipsis son: la iglesia de Éfeso es la número 1, que corresponde a la iglesia primitiva del año 33 al año 100 después de Cristo. Luego sigue la iglesia de Esmirna,
que es la iglesia del siglo II hasta el reconocimiento oficial de la iglesia por el Imperio Romano, que es la época del martirio y de la persecución política, digamos, de la iglesia por parte del Imperio Romano. Esto es más o menos, abarca del año 100 al año 350 después de Cristo. La tercera iglesia y la tercera etapa de la iglesia es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia reconocida por el Imperio Romano, y esto más o menos es entre los años 350 y el año 600 después de Cristo. Luego sigue la iglesia de Teátira, que es la iglesia de la iglesia post-imperio romano o de la primera etapa de la Edad Media, que abarca más o menos del año 600 al año 1000 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Sardis, que representa la iglesia prerreforma, el oscurantismo, del año 1000 a 1517 aproximadamente. Y luego sigue la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia reformada y posterior, del año 1517 a más o menos el año 1890, y finalmente la iglesia de la Odisea del año 1890 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y quiere decir que estamos en este tiempo, existen estos siete tipos de iglesia, pero el predominante es el tipo de la iglesia de la Odisea, que lo vamos a ver con detalle y que vamos a ver que efectivamente se corresponde con la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Hay algo interesante en estas 7 iglesias. De las 7 iglesias, 5 prácticamente tienen tacha, digámosle así. Esas 5 iglesias son cuestionadas por el Señor. Solo hay 2 iglesias que no son cuestionadas, que es la iglesia de Esmirna, la segunda, y la iglesia de Filadelfia, es decir, la iglesia del tiempo de la persecución después de la iglesia primitiva, y la iglesia reformada. Si sacamos esas 2 iglesias de la secuencia que nos dan las 7 cartas, nos vamos a dar cuenta que aquí encontramos el camino del error y el camino de la apostasía en las otras 5 iglesias que nos quedan, que sería la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teátira, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Y veamos cuál es ese camino. El camino realmente del error es el enfriamiento representado por la iglesia de Éfeso, el principio del error representado por la iglesia de Pérgamo, la invasión del error, que es la iglesia de Teátira, la herejía, que es la iglesia de Sardis, y la apostasía, que se refiere a la iglesia de la Odisea. Veamos rápidamente características de esta iglesia. La primera parte, el primer escalón en el camino del error es el enfriamiento de la iglesia, que corresponde, como ya mencioné, a la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 2 características son fundamentales en esta iglesia. Una es que, o más bien 3 características. Una, que es una iglesia que trabaja intensivamente. Es una iglesia
que sirve, que tiene paciencia, que tiene firmeza. En segundo lugar, es una iglesia que rechaza las falsas enseñanzas, pero tiene el inconveniente de que es una iglesia que se ha comenzado a enfriar en su amor. Luego vamos a la segunda iglesia en el escalón del error a la apostasía, que es la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia dice, es la que está, la carta a esta iglesia está en Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En esta iglesia entonces notamos 2 características. Una, que a pesar de la persecución de los gentiles, porque dice donde mora Satanás, que a pesar de la persecución de los gentiles es una iglesia que se ha mantenido firme, pero tiene un inconveniente, y es que está comenzando a tolerar las falsas doctrinas, la doctrina de los nicolaitas y además de ello que era una doctrina que rechazaba la iglesia de Éfeso, pero además de ello también ha estado aceptando las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y que se manifestaba en que estaban enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces ya había un principio de error. Primero fue Éfeso, enfriamiento, luego Pérgamo con un principio de error, luego sigue la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, versículos 18 al 29. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana.
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Tiatira, entonces, vemos que ya estaba aceptando, a pesar de que era una iglesia que tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras eran mayores que las primeras, ya estaba tolerando la difusión en mayor medida de muchas de falsas doctrinas, y había muchos de adentro de la iglesia que las estaban siguiendo, y estas doctrinas incluían la idolatría y formas de ocultismo a las cuales se refiere cuando dice las profundidades de Satanás. O sea, ya llevamos la primera iglesia, que era Éfeso, enfriamiento; la segunda iglesia, Pérgamo, que comienza el error; la tercera iglesia, Tiatira, donde el error se difunde; y entonces pasamos a la siguiente iglesia en la escalera del error a la apostasía, que es la iglesia de Sardis, y que representa una iglesia herética. Tenemos que tener en cuenta algo cuando estamos viendo las características de las iglesias. Cuando el Señor habla de las características positivas de esa iglesia, es lo que Él está esperando de nosotros. Y cuando habla de las características negativas, es lo que nosotros debemos rechazar. Por lo tanto, en cuanto a la iglesia de Éfeso, el Señor nos dice que pide de nosotros obediencia, servicio, paciencia, firmeza, que rechacemos todas las falsas enseñanzas y que no dejemos nuestro primer amor. En cuanto a lo que nos enseña la iglesia de Pérgamo, es que seamos firmes y fieles a pesar de la persecución que pueda venir en contra de la iglesia, y que no toleremos las falsas doctrinas. En cuanto a la iglesia de Tiatira, nos está enseñando que el Señor espera de nosotros obras de obediencia a su palabra, amor, fe, servicio, paciencia, y que vayamos y que crezcamos en la vida en Cristo, no que nos mantengamos estáticos, sino que vayamos creciendo en todo lo que representa la vida cristiana, y que no tengamos tolerancia a las falsas doctrinas de ningún tipo. Y esto implica que para podernos defender de las falsas doctrinas necesitamos conocer y estar firmemente plantados en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a enseñar y a guiar, a discernir cuáles son las enseñanzas verdaderas y cuáles son las enseñanzas falsas. Por el otro lado, entonces ya vamos a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Esta iglesia dice, el Señor le dice en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuanto a la iglesia de Sardis, lo que el Señor está reconociendo de algunos de los que están ahí es de que siguen caminando en santidad, siguen caminando en obediencia, no han manchado sus vestiduras, mientras que los demás necesitan arrepentirse, porque ya la inmensa mayoría o una gran mayoría de los que participan en esa iglesia ya están siguiendo enseñanzas de error, están siguiendo herejías. Por eso dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
y dice que tiene nombre de que vives y estás muerto, es decir, se nombra cristiana, pero está siguiendo muchas herejías. ¿Y qué son muchas herejías? Herejías son sistemas de pensamiento basados en argumentos de error que nos dan una perspectiva total y completamente diferente de lo que es Dios, que merman el carácter de Dios, que atentan contra el carácter de Dios en cuanto a lo que dice la palabra, como por ejemplo convertir la gracia en libertinaje, o solo enfocarnos en sus promesas y no en la obediencia a la palabra, pensar que nosotros podemos mandar al Señor y controlar lo que el Señor hace y cosas por el estilo. Eso ya comienzan a ser sistemas de pensamiento que nos llevan a la herejía. Son sistemas de pensamiento alimentados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, por el materialismo, por el orgullo y por el pecado, para justificar el pecado, para justificar la codicia, para justificar el orgullo. Y esta iglesia ya estaba prácticamente a punto de morir porque ya estaba inundada de enseñanzas de error, ya estaba en la herejía. Y finalmente llegamos a la última de las iglesias, que es la iglesia tipo del último tiempo, o sea, la iglesia que corresponde al día de hoy. Y al respecto es la iglesia de la Odisea, la iglesia donde se va a manifestar la apostasía antes de la venida de Cristo. Y a esta iglesia se refiere la carta que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22, y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ser la iglesia de este tiempo, le vamos a dedicar un poquito más a analizar detenidamente las características, y para que nosotros nos vayamos examinando a nosotros mismos y revisando junto con la palabra, pero también guiados por el Espíritu Santo, si hay algún área donde necesitamos reforzarnos, fortalecernos, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 versículo 10 que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir las acechanzas del diablo, porque el tiempo es malo, para que permanezcamos firmes. Entonces, veamos en cuanto a la iglesia de la Odisea. La iglesia, al respecto de las características de la iglesia de la Odisea, encontramos dos escrituras en segunda de Timoteo que también nos ayudan a darnos un panorama más completo de esta iglesia. Y uno de esos pasajes es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este pasaje pareciera ser que está hablando del mundo impío. Y efectivamente está hablando del mundo impío, pero también está hablando de adentro de la iglesia, porque dice que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cuando vemos acá a lo que se refiere es a pecado, a gente que va detrás de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, que son enemigos de Dios. Los deseos de la carne es la búsqueda de placeres, los deseos de los ojos es la búsqueda del materialismo, y la codicia, y la vanagloria de la vida es todo lo relacionado con la autoestima, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, etcétera, etcétera. Y también en 2 de Timoteo, aquí está hablando de las personas. Ahora voy a hablar de los liderazgos, porque también nos habla acerca de los liderazgos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Notemos que dice no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es no sufrir la sana doctrina? Pues que ni predican ni les gusta hablar de arrepentimiento, de obediencia, de santificación, de aborrecer el pecado, etcétera, sino que tienen comezón de oír y se amontonan conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hoy vemos muchas enseñanzas que van dirigidas hacia eso precisamente: autoestima, prosperidad material, éxito, grandezas, etcétera, etcétera, que forman parte de estas concupiscencias de la carne. Es de lo que va detrás de lo que va el mundo. Ahora veamos ya características específicas de esta iglesia. En Apocalipsis 3:14 habla de los nombres identificativos de Jesús que tienen una razón de ser. Dice, el primero es el amén, y el amén que quiere decir así sea, pero también es el final de las oraciones. O sea, nos está dando una indicación que esta iglesia de la Odisea es el final de la iglesia, es la iglesia del fin más bien. Luego, de los tiempos antes del fin. Luego dice testigo fiel y verdadero. Esto está diciéndole a esta iglesia que él no miente, que lo que dice lo hará. Hoy hay mucha gente en el cristianismo que no cree acerca de los juicios del Señor, de la disciplina del Señor, que sobreenfatizan la gracia, como que si la gracia fuera un permiso para pecar y no hubiera que caminar en santidad. Y a eso se está refiriendo cuando dice testigo fiel y verdadero. No miente. Lo que dice, lo hará. Y el tercer identificador es el principio de la creación de Dios. Y esto lo dice porque su obra no ha sido comenzada en esa iglesia, como lo vamos a ver. Es una iglesia solo de nombre cristiana, pero que realmente de esencia no tiene nada de cristiana. Luego, en el versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Frío significa perdido, caliente significa salvo, apasionado, y tibio es desapasionado. Entonces estos y los que se decían cristianos en esta iglesia estaban perdidos, no eran salvos y eran total y completamente desapasionados del Señor. ¿Y por qué los va a vomitar?
porque diciéndose cristianos no lo eran para nada, estaban disfrazados de cristianos, pero no eran cristianos para nada, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y por eso será vomitada, es decir, rechazada, no aceptada. En Apocalipsis 3:17 dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, codicia, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es orgullo, vanagloria, arrogancia. Entonces esta iglesia era una iglesia vanagloriosa, autosuficiente, podría ser famosa, pero inmaterialmente próspera, pero era totalmente vacía. ¿Por qué? Porque dice: no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y eso corresponde a la descripción de una persona no creyente, de una persona impía, de una persona no salva. En Apocalipsis 3:18, y esto es tremendo, dice que esta iglesia necesita comprar de Dios oro refinado, y el oro refinado se refiere a la fe. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por un lado, dice que la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se jacte en su presencia, y estos eran jactanciosos. Además, el oro representa la fe, lo vemos en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, esta iglesia, si necesitaba comprar oro refinado, era oro pulido por fuego, era fe. Quiere decir que esa iglesia no tenía fe para nada, y si no tenía fe no podía ser salva, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Primera evidencia de que no era salva. Segunda evidencia, dice que compre también vestiduras blancas, y las vestiduras blancas en la palabra se refiere a perdón de pecados y vida eterna. Dice en Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vestiduras blancas es perdón de pecado, y no borraré su nombre del libro de la vida es vida eterna. Por lo tanto, esta iglesia no era de ninguna manera salva, porque no había sido limpiada de sus pecados, y porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Y todavía lo remata diciendo: para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y esa vergüenza de tu desnudez es abundancia de pecado. Y finalmente le dice: compra de mí colirio para los ojos, y el colirio es tipo de la revelación del Señor, y no tenía, esta iglesia tampoco tenía ninguna revelación. En Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 19, nos habla de la revelación como una parte esencial de la salvación. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y recordemos que Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a Él. Por lo tanto, necesitamos ese conocimiento, viene por la sabiduría y la revelación. Y luego dice en el versículo 18 de Efesios 1, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, tenemos tres evidencias acá, por lo menos, de que no eran salvos. Primero, no tenían fe. Segundo, no habían recibido perdón de pecados ni tenían vida eterna. Y tercero, no tenían revelación. En Apocalipsis 3:19 les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Cuarta indicación de que no eran salvos: no había arrepentimiento en ellos.
Y la quinta indicación está en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra que Él les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y esto nos habla de que Cristo no estaba adentro, era una iglesia sin Cristo. Recordemos que Mateo 18:20 dice: porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si Él estaba afuera, no estaba en medio de ellos, por lo tanto no estaban congregados en su nombre. Se decían cristianos, pero no eran cristianos en ninguna manera, porque no eran salvos, no tenían fe, no habían recibido perdón de pecados, no habían recibido vida eterna y tampoco tenían revelación. Y la salvación es por revelación. Recordemos que Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación, la salvación es una revelación, y ellos no la tenían. Y en pocas palabras, era una iglesia sin Cristo. Se decía cristiana, pero no lo era. Era una congregación de pecadores. Ni siquiera conocían lo básico de la sana doctrina, que es la doctrina del arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios, como nos lo enseña Hebreos 6:1, y estaban siguiendo otra cosa, aunque con nombre de cristiano. Y déjenme decirle algo que podemos ver en la iglesia el día de hoy. Solo veamos algo que pasó de antes de la pandemia y de los cierres de los países a ahora que se reabrieron. Todas las iglesias, sin excepción, por lo menos, o la gran mayoría de las iglesias, por lo menos el 50% de los miembros que estaban antes del COVID ya no están. ¿Y por qué ya no están? Porque se enfriaron en su amor, o simple y sencillamente porque al no lograr conseguir de parte de Dios las bendiciones que esperaban, simple y sencillamente se retiraron, porque no eran salvos, eran solo simpatizantes o estaban siguiendo a Jesús por interés. Hoy hay muchísimas doctrinas, hay más de 70 doctrinas que son populares en el cuerpo de Cristo el día de hoy, que son doctrinas de error, y muchas de ellas están insertadas en sistemas de pensamiento que se convierten en herejías y llegan casi a la apostasía. Y la palabra de Dios dice que el anticristo no se presentará sin que antes venga la apostasía. Y lo estamos viendo en el día de hoy. Por eso esta iglesia nos enseña, esta es otra señal de que estamos prontos de la venida de Cristo. Pero usted y yo estamos apercibidos de eso, y lo que necesitamos hacer en este tiempo es prepararnos precisamente para esa venida de Cristo, o bien para nuestro encuentro con Él. Y la forma de prepararnos la encontramos en las cosas positivas que Dios le reconoce a estas iglesias, y en huir de las cosas negativas con las que las confronta. Y tenemos las dos iglesias aprobadas, porque no todas las iglesias fueron desaprobadas, como hablé al principio. Tenemos dos iglesias que fueron aprobadas. Una es la iglesia de Esmirna, que está, la carta a esa iglesia está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y qué dice? ¿Qué está diciéndole en resumen Jesús a esta iglesia? Conozco tus obras. Obras de obediencia, obras de amor para con Él. En segundo lugar, conoce su tribulación, las dificultades en medio del día malo, y además su pobreza. Es decir, no es una iglesia que esté detrás de las riquezas.
Es una iglesia además que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Es una iglesia pobre en orgullo, pobre en vanidad, en jactancia, en soberbia, y es una iglesia grande en humildad. Por el otro lado, dice que es una iglesia de fe, porque reconoce su fe, y fiel a pesar de la adversidad. O sea, es una iglesia donde resistían el error, la herejía y la apostasía. Resisten la sinagoga de Satanás. Los que se decían judíos ahora son los que se dicen cristianos, pero realmente de cristianos no tienen nada, sino que usan el cristianismo o usan la palabra cristiano porque es algo que está de moda y es algo que atrae o que puede atraer a la gente, pero todas sus doctrinas no tienen nada que ver con las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es el arrepentimiento, la obediencia, la santidad, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, etc. Algunos de ellos se amparan en cosas como, por ejemplo, vivimos bajo la gracia y ya no tenemos que obedecer ningún mandamiento, detrás de la autoestima que eleva el orgullo, cuando la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Van detrás de la prosperidad material, económica, cuando la Biblia dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa prosperidad del alma es la transformación del carácter. Así que esas son señales de una iglesia que va camino a la apostasía, y ellos estaban opuestos a eso. Y algo que debemos notar, y es que a pesar de que esta iglesia era una iglesia que era fiel y que tenía fe, no estaba exenta de ser probada ni de tribulación. Hoy muchos enganchan gente para sus congregaciones supuestamente en el hecho de que venga Cristo y todo se le va a solucionar. No es cierto. Todo va a ser glorioso, pero vamos a tener que pasar por algunas aflicciones y vamos a tener que pasar por algunas complicaciones, vamos a tener que pasar por algunas pruebas que Dios las va a utilizar para que obren para bien de nuestra transformación en Cristo. Y finalmente está la otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. La carta a esta iglesia está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta abierta es una puerta para la evangelización, es una iglesia evangelizadora. Y dice que aunque tienes poca fuerza en lo humano, en lo natural, a pesar de ello ha guardado su palabra, la ha obedecido y no ha negado su nombre, es decir, conoce a Dios en la plenitud de quien es Él, y no hay ninguna merma en sus atributos de carácter de Dios. Luego dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por su testimonio de fidelidad van a alcanzar, y por el evangelismo van a alcanzar a muchos que están en doctrinas de error, que piensan que son cristianos y no lo son verdaderamente. Luego dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta es una evidencia que, junto con otras evidencias de la palabra de Dios, nos permiten afirmar que el Señor va a venir a arrebatar su iglesia antes de que sea la tribulación.
antes de que comience la tribulación. Y note que dije arrebatamiento, no dije rapto. La palabra rapto, que así conocen muchos el arrebatamiento, no es la palabra correcta que está en la Biblia. Es arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el rapto es llevarse a alguien en contra de su voluntad, mientras que en el arrebatamiento nosotros nos vamos voluntariamente. Es más, lo anhelamos. Entonces no es un rapto, realmente es un arrebatamiento. La palabra correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. Luego dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, es decir, mantenernos firmes en la palabra, firmes en la comunión con el Espíritu Santo, firmes en la sana doctrina, firmes en el Evangelio, que básicamente la sana doctrina y el Evangelio hablan de arrepentimiento, de obediencia, de perdón de pecados, de transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y del fruto del Espíritu. Y en el versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y esto de columna significa firmeza. Esto de columna significa solidez en la familia de Dios, solidez en el cuerpo de Cristo. Está sólidamente afirmado, establecido sobre el fundamento que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles, que es la sana doctrina. Muy bien. Y dice, además, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras está diciendo, el que se mantenga firme en la fe a pesar de todas las dificultades y de todas las contrariedades que pueda enfrentar, él tendrá vida eterna con Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que sea un aliento para mantenernos firmes en el Señor, buscando cada día de su palabra, buscando cada día de la comunión con el Espíritu Santo, de su guianza, de su dirección. Y si fue de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales. Por el otro lado, también le quiero recordar que esta semana, el día de hoy, vamos o más bien el próximo martes, vamos a hacer un paréntesis en la enseñanza acerca de los últimos tiempos y del libro de Apocalipsis, de Mateo y de Daniel, para dar paso a 5 enseñanzas acerca de las 5 solas de la Reforma. El 31 de octubre de este año se conmemora el Día de la Reforma. Fue el 31 de octubre de 1517 fue el día que Lutero colgó las 95 tesis en el convento donde él era el superior, y eso fue lo que encendió el fuego de la Reforma. Eso fue hace 504 años. Hoy el 31 de diciembre se celebran 504 años del inicio de la Reforma. En conmemoración a ese hecho y para que conozcamos más de los fundamentos de nuestra fe, vamos a tener una enseñanza por 5 semanas, de las 5 solas, una cada semana. Así que los invitamos a seguir estas enseñanzas, y al finalizar esto, es decir, a principios del mes de noviembre, reiniciaremos la serie acerca de Apocalipsis, los últimos tiempos, el libro de Daniel combinado con el libro de Mateo y Apocalipsis, para que estemos preparados para la venida de Cristo. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces orando. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche nuevamente. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este privilegio que hemos recibido, Señor, de parte de la Iglesia Sion y de sus pastores, de poder compartir, Señor, esta enseñanza en este discipulado, Padre, y te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo la selle firmemente en nuestros corazones y produzca frutos de fe, de obediencia y de firmeza en ti, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por todos aquellos que están padeciendo de cualquier enfermedad y principalmente del COVID, Señor, para que tu mano poderosa se extienda hacia ellos en sanidad, Señor, de tal manera que sea un testimonio para los que no te conocen, para que se acerquen a ti y para que los que te conocen, Señor, se acerquen aún más, Padre. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo permanezca sobre nosotros y sobre cada uno de los nuestros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, protegiendo, asegurando, fortaleciendo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, obre en aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para que con lazos de amor sean atraídos hacia ti, Señor. Que los que andan en el camino del Hijo Pródigo se arrepientan y se vuelvan a ti de todo corazón, y que los que se han debilitado en su fe o se han enfriado, Señor, en su amor hacia ti, sean avivados por tu Espíritu Santo y afirmados y fortalecidos en ti, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos y les mando un abrazo y saludos para todos. Y hermano Julio Dubón, la enseñanza, ahí lo puso la pastora Paula, es todos los martes a las 7 de la noche en esta página de la Iglesia Sion. Bendiciones para todos y un abrazo.